Adelante, maestra Karina. Muchas gracias. No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf, escritora británica. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La Defensoría de los Derechos Universitarios les da la más cordial bienvenida a este webinar denominado Los retos de la libertad de expresión en tiempos de pandemia. El día de hoy, 20 de agosto, en esta red social vamos a escuchar a 3 expertos que nos van a hablar sobre el tema ya mencionado, y me presento principalmente para que ustedes me conozcan. Soy la maestra Karina del Carmen Chávez Ochoa, colaboro como enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Centro Universitario del Sur, en la Universidad de Guadalajara. El tema que nos convoca el día de hoy, sin duda, un tema de bastante interés, que nos hace redireccionar hacia cuál es el contexto social que nosotros tenemos como ciudadanos en cuanto a los derechos humanos de que gozamos. No solo el derecho a estar informados, sino cómo se nos muestra esa información y cómo influye en el contexto del otro. La libertad de expresión es el derecho de cada persona a pensar, compartir con otras personas sus ideas, reflexiones y compartir incluso su conocimiento. Este derecho incluye también la libertad de buscar, recibir, difundir ideas por cualquier medio, y nadie tiene el derecho de prohibir y limitar la libertad de expresión del otro. Este escenario que el día de hoy está puesto sobre la mesa respecto a la importancia de los retos de este tema en cuanto a la libertad de expresión ante los discursos de odio que se generan en este contexto social y que además se han difundido. Para ello contamos con la valiosa e importante participación de tres expertos en este tema, que me permito presentar a cada uno de ellos. En primer momento me referiré a la licenciada Sonia Serrano Íñiguez. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara de la carrera de Derecho, y a finales del año 1989 dio inicios en su carrera en los medios de comunicación, iniciando en el periódico ya desaparecido El Jalisciense, y también durante su trayectoria participó en el periódico El Siglo XXI, así como en Radio Universidad de Guadalajara, en el canal 58, además de ser fundadora del periódico público Ahora Milenio. Salud. Gracias. Cubriendo fuente política. En 2006 inició a trabajar en el programa La Política en Rosa, y más tarde en el canal 58. También es invitada a participar en el espacio de Milenio Noticias. Además, trabaja e informa en el espacio matutino de Canal 44, así como colabora para el periódico NTR Guadalajara, donde además publica la columna en ese espacio. Actualmente conduce el noticiero vespertino informativo NTR, fue corresponsal de la revista Cambio y actualmente también es columnista del periódico virtual de política El Respetable. Bienvenida, maestra Sonia Serrano Íñiguez. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es muy valiosa su participación y las aportaciones que pueda hacer desde todo el conocimiento que usted ha adquirido. En segundo momento, me permito presentar, tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy el maestro Gabriel Torres Espinosa, politólogo y maestro en filosofía política, profesor investigador de tiempo completo titular C en la Universidad de Guadalajara, es director del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Canal 44 y Radio UDG, presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, coordinador fundador del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC,
y del Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, presidente de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas, AJIC. Asimismo, se ha desempeñado como presidente del Consejo Editorial Consultivo y vocal propietario de la Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, y como integrante del Consejo de Radio y TV UNAM, colaborador semanal del periódico Milenio Jalisco y participa en el programa de televisión En Plural, donde todos lo hemos visto en Televisa de Occidente. En la Universidad de Guadalajara se ha desempeñado como director de carrera, director de división, secretario académico, rector de centro, director general de medios y vicerrector ejecutivo. Sus publicaciones versan sobre gobiernos locales, medios de comunicación, transparencia, rendición de cuentas y formas de gobierno. Maestro Gabriel, es un gusto que el día de hoy nos acompañe en este tema, en este webinar a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un saludo a Agustín y a Sonia, que siempre es un placer poder conversar con ellos. Gracias, maestro. También contamos con la participación del doctor Agustín del Castillo. Él es periodista desde hace más de 3 décadas, se ha especializado en temas de medio ambiente, desarrollo rural y urbano. Ganador en 3 ocasiones del Premio Jalisco de Periodismo 1996, 2006, 2018, del Premio Latinoamericano de Periodismo Ambiental de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y la Fundación Reuters en 2008, de Premios Nacionales de Periodismo Ambiental 2006, 2010 y 2015. También del Reconocimiento Nacional de Conservación de la Naturaleza en 2005, entre otros. Es autor de los libros de reportaje y crónicas de montañas de Jalisco en 2003, La Primavera en Llamas en 2006 y Arterias de Vida y los Ríos de Occidente en 2007, y coautor de 7 libros más. Trabaja actualmente en Canal 44 y Radio Universidad de la Universidad de Guadalajara, donde es conductor, guionista y responsable editorial del proyecto Territorio y Reportaje. También colabora con una columna quincenal del portal El Respetable y una aportación mensual de periodismo ambiental Mongaval. Es un gusto, doctor Agustín, contar con su participación. Sea bienvenido a este espacio. Pues, adelante. Tiene su micrófono apagado, doctor. Sin más. Muchas gracias, muchas gracias. Nomás aclarar que no soy doctor. Quizás si doctor quiere decir en latín el que enseña, pues un poquito de eso somos todos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, pues es un gusto contar con la participación de todos ustedes. Creo que sus aportaciones van a venir a abonar al crecimiento de todas las personas que nos contacten en este momento, y les damos la cordial bienvenida a todo nuestro público que nos está siguiendo en nuestras redes sociales para escucharlos, y vaya que sí tenemos bastante interés de su participación. Les voy a hacer saber la dinámica de este webinar para estar en la misma sintonía y tratar de respetar los tiempos, sobre todo por la licenciada Sonia, que tiene un poquito medido su espacio. Sin embargo, se les van a otorgar 18 minutos a cada uno para su intervención, de lo cual pues, trataré de darles aviso en caso que ya se vaya a culminar el tiempo y no concluyan. El espacio de preguntas y respuestas va a ser al final de las intervenciones, y les sugiero que los micrófonos queden apagados en tanto ustedes no estén participando para fluir un poquito más el webinar. Para el público que nos acompaña, los invito para que participen, que hagan todas sus aportaciones, aprovechemos estos expertos en la materia para hacer saber todas nuestras inquietudes y todo lo que podamos obtener de ellos. Aprovechen, es la oportunidad, así que hagan sus preguntas mediante el chat de la propia página en el programa que estamos teniendo en este momento en vivo, y asimismo lo pueden hacer en el chat privado. Sin más preámbulos y ya marcadas las pautas de cómo vamos a llevar a cabo este webinar, en primer momento dejo en uso de la voz a la licenciada Sonia Serrano Íñiguez. Adelante, maestra, el escenario y el momento es suyo. Ahora sí, ya. Una consulta nada más. ¿Cuánto tiempo tenemos en esta primera intervención? 18 minutos. Ok, bueno.
Creo que hablar de la posibilidad de expresarse y de difundir información a través de los medios de comunicación, que es pues el punto de vista desde el que podemos hablar nosotros, en virtud de que es la labor a la que nos dedicamos y que tiene que ver con dos derechos consagrados en la Constitución, que es justamente la libertad de expresión y el derecho a estar informado. eh, Prácticamente nuestro país no cambia durante la pandemia, es decir, seguimos teniendo, creo, en la pandemia los mismos problemas que tenemos de manera cotidiana. En, una, en escenarios en los que normalmente, pues, a ninguna autoridad o a muy pocas autoridades les conviene que estos derechos se ejerzan. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con muchas de las acciones que se hacen desde el poder y muchas de las acciones que no se hacen y que tendrían que llevarse a cabo en beneficio de los ciudadanos. ¿Qué es lo que ha sucedido durante esta pandemia con respecto a estos derechos? Quizás sí ha sido más difícil ejercerlos en el sentido de la parálisis que ha habido de muchas actividades y que ha sido bien aprovechado desde muchos espacios de poder. Eh, Creo que a final de cuentas, al igual que ha sucedido para muchos o para la mayoría de los seres humanos en el mundo, la pandemia ha significado un cambio en la vida cotidiana y quizá puntualmente para los medios de comunicación lo que ha implicado es que eh, al haber menos movilidad hay también menos posibilidades de tener acceso a las fuentes directas de la información. Y también otro aspecto es que, por ejemplo, en el caso de Jalisco y también creo que en términos generales en México se ha aprovechado muchísimo para dar unos pasitos atrás en avances que había habido de manera importante en materia de transparencia o de publicación y obligaciones de dar a conocer información a través de las nuevas herramientas, en particular las páginas web de los gobiernos en los tres niveles, tanto en el municipal como en el estatal y en el federal. Lo que ha sucedido ciertamente es que los medios hemos tenido que irnos acomodando a una manera diferente, eh, que si bien las tecnologías nos han permitido continuar con nuestro trabajo, generan más limitaciones. Un ejemplo muy claro es la difusión de información a través de conferencias de prensa o a través de redes sociales impiden la interacción. Eso creo que ya de entrada hace más difícil el que en el momento en que hay cuestionamientos o en el momento en que hay temas por aclarar, ya no se puede hacer de la misma manera que cuando el trabajo era presencial. La otra parte también tiene que ver con que la gente está más resguardada, está más en casa y por lo tanto también se pierde un poquito esa conexión que hay entre los problemas que tiene el ciudadano y la posibilidad de dárselos a conocer a los medios de comunicación o las necesidades que tiene el ciudadano y las posibilidades que tiene de acercarse a los medios de comunicación para darlas a conocer y que se han limitado prácticamente a lo que pueden hacer en denuncias a través de redes sociales. Eh, las protestas, las quejas o la posibilidad del reportero de encontrar la información en la calle porque el ciudadano así lo manifiesta, pues han sido distintas. Y quizá la más importante es que al paralizarse muchas de las actividades que tienen que ver con la transparencia, con la justicia y con las funciones de gobierno, pues también la información de la que se dispone se va reduciendo. Quizá en particular el tema de transparencia, que no hablo solamente de las solicitudes de información, sino la transparencia a la que están obligadas las autoridades, sobre todo para quienes cubrimos temas que tienen más que ver con las actividades de gobierno, quizá a lo mejor para un reportero, un periodista como Agustín del Castillo, que cubre medio ambiente, en esa parte no hay tanto problema, pero quienes cubrimos la actividad de gobierno o quienes cubrimos la fuente política, lo que nos encontramos fue que este lapso de la pandemia se tomó como un paréntesis en la transparencia de la información y en el cumplimiento de la obligación de dar a conocer la información y
entonces, acceder a la misma, pues no es posible. Y pongo un ejemplo que ha sido muy claro, que es, por ejemplo, que es el ejercicio de los recursos públicos. La legislación en el Estado en materia de transparencia marca cuáles son los momentos en los que cualquier compra, cualquier proceso de licitación, cualquier asignación directa e incluso el ejercicio cotidiano del gasto debe estarse dando a conocer para los ciudadanos, no solamente para los periodistas, para el ciudadano en general que quiera saber en qué está gastando el gobierno su recurso. Este plazo o este paréntesis que se abrió dando a los entes públicos la posibilidad de no cumplir con esta obligación, pues fue como una vacación para las autoridades y prácticamente todas las autoridades asumieron este paréntesis y dejaron de cumplir con esta obligación. Por supuesto que esto dificulta en un momento en que la vigilancia del buen uso del dinero es muy, muy importante para que se alcancen las metas, para que se cumpla con los ciudadanos y sobre todo para que se atienda a la población que ante la pandemia quedó en condiciones más desfavorables. No se puede hacer, no puede haber este seguimiento puntual. Y la otra parte también que va pues de alguna manera de la mano es que las autoridades que tendrían que vigilar que esto se cumpliera, pues han tenido también que reducir esta vigilancia y esta exigencia porque ellos también entraron en esta parálisis que provocó la pandemia. Creo que en este sentido las autoridades han salido ganando al pues, aprovechar eh, que se abrió esta laguna en el tiempo y que también el ciudadano interactúa menos, el ciudadano exige menos, porque además tiene otras preocupaciones diferentes y esto pues obviamente se refleja y lo hemos visto en una disminución en los procesos de investigación desde los medios de comunicación. Y la otra parte que también tiene que ver con una menor interacción entre la autoridad y los medios de comunicación, pues es que justamente como consecuencia, si no obtienes la información por la vía obligada, pues tampoco te la van a proporcionar. eh, si haces una petición de una entrevista o si haces una petición directamente a través de las oficinas de comunicación social de las autoridades. Y la otra parte, y en otro renglón, ya más bien en otra arena, hay también, creo, durante esta pandemia, una idea de que todos estamos en el mismo barco y que entonces todos debemos preocuparnos por el único tema que es la pandemia. Y creo que también, aunque sí es cierto que es un problema delicado y que es algo en lo que todos debemos estar conectados, creo que tampoco podemos permitir que eso sea utilizado para distraernos de los otros temas que también son importantes y que nos tenemos que dar cuenta que mientras todos estamos cuidándonos, que mientras estamos muchos tratando de asumir la responsabilidad ante una crisis como la que representó la pandemia en el mundo, las autoridades siguen tomando otras decisiones que también nos afectan y sigue habiendo acuerdos políticos y sigue habiendo definiciones del uso de los recursos, definiciones de eh, pues decisiones importantes. Por poner un ejemplo, para que quede más claro lo que estoy tratando de decir, es lo que sucedió en el Congreso con algunos nombramientos de funcionarios, que el hecho de concentrarnos en la pandemia como problema único no nos distraiga de exigirle a los diputados que se revise el tema de los nombramientos en el Poder Judicial, porque luego las consecuencias han sido con el manejo que se da, esto que en el Congreso se ha llamado como la política de definición de cuotas y cuates, lo que termina sucediendo es que tenemos un poder judicial con bastantes deficiencias porque quienes llegan ahí no son ni los que tienen los mejores perfiles, ni tampoco quienes pues son los más honestos. Este ejemplo es muy claro de cómo no podemos dejar que nos lleven a un solo tema en
los medios de comunicación con el pretexto de que tenemos que ser también los medios de comunicación responsables. Y por lo demás, a mí me parece que en términos generales las posibilidades de libertad de expresión y del ejercicio del periodismo como utilizando la libertad de expresión como una herramienta, en realidad durante la pandemia en Jalisco sigue siendo la misma, es decir, el medio que decide ser autónomo, pues sigue siendo autónomo y trata de hacer lo mejor su trabajo. El medio que tiene dificultades económicas y poco personal sigue pasando por dificultades económicas y los medios que reciben el respaldo económico de los gobiernos para mantenerse o para difundir simplemente el mensaje que el gobierno quiere, pues son los que lo siguen haciendo. Creo que eso no cambia demasiado con respecto a lo que vivimos cotidianamente con relación a lo que está sucediendo en la pandemia. Yo creo que en términos generales eso es lo que yo creo que estamos viviendo en términos de libertad de expresión y del ejercicio del derecho a la información. Muchas gracias, maestra Sonia Serrano, por su participación. Ahora demos espacio al maestro Gabriel Torres Espinosa. Maestro, para efectos de tiempo, me manifiestan que se va a reducir un poco el tiempo. Sin embargo, yo trataré de darles aviso en caso de que se excedan en el mismo. Adelante, maestro Gabriel. Tiene el uso de la voz. Gracias. ¿De qué tiempo dispongo, Karina? Son 12 minutos, maestro. Ok. Bueno, a mí me parece que desde el inicio del brote del COVID-19 y esta pandemia y las medidas de contingencia sanitaria, las restricciones de presencialidad, la libertad de expresión y el derecho a la información se convirtieron también en una víctima de la pandemia. A nivel global, la desinformación y el discurso de odio se ha expandido poco a poco en el mundo, atravesando fronteras, provocando miedo entre las poblaciones, estigmas, prejuicios y afectando a diversas poblaciones, principalmente las asiáticas en un inicio, es decir, se asociaban rasgos raciales a la enfermedad y con ello se provocó todo un problema muy severo de discriminación, así como también a las propias víctimas de la enfermedad en Europa, que los llegaban a bajar de un Uber, de un taxi, por tener un estornudo o poder toser. Lamentablemente eso ocurrió, afortunadamente viene a menos, pero por ejemplo en América Latina y particularmente en México y Jalisco, las agresiones contra el personal médico derivada de esta desinformación pues fueron también muy evidentes y muy vergonzosas, porque el personal médico que ponía el pecho todos los días tratando de curar enfermos, pues resulta que eran lastimados en la calle, bañados con cloro, agredidos verbalmente, mientras en Europa les aplaudían y los reconocían, en México y en Jalisco eran agredidos. Bien podría decirse entonces que la libertad de expresión está hoy íntimamente ligada al derecho de acceso a la información, o que son incluso dos caras de la misma moneda, como lo decía ya Sonia Serrano. Son derechos humanos interdependientes. El ejercicio de la libertad de expresión requiere ineludiblemente un derecho de acceso a la información en las sociedades democráticas. Sin libertad de expresión no hay información, y sin acceso a la información, la libertad de expresión es precaria o no está debidamente fundada. La libertad de expresión es una de las condiciones de existencia y posibilidad también de funcionamiento de un régimen que se precie de ser democrático. En otras palabras, es una condición necesaria, mas no suficiente, para determinar si en un país hay o no existe democracia. La libertad de expresión en tiempos de pandemia se encuentra también íntimamente vinculada al derecho a la salud, en especial en este momento de zozobra que vive el mundo. Sin información fiable, confiable, oficial, verificada, no puede haber una exitosa gestión de la pandemia. Y hemos visto que en los 3 países que hoy registran los 3 deshonrosos primeros lugares en el mundo en número de muertes, me estoy refiriendo a Estados Unidos, Brasil y México, en los 3 existe este común denominador de una gestión pues prácticamente desastrosa de la información.
porque no existe. Bolsonaro se negó, incluso en algún tiempo, el presidente de Brasil se negó a que se dieran las cifras oficiales de muertos y de contagiados al día. En México escuchamos un gobierno federal con unas cifras y los gobiernos de los estados con otras cifras, y con medidas incluso, vamos, no se ponen de acuerdo ni siquiera en cuáles son las medidas para prevenir la pandemia, mientras que para el gobierno federal le ha costado mucho reconocer que el cubreboca es una medida de prevención importante. Pues los gobiernos locales, algunos lo asumen y algunos no lo asumen, como si México, el federalismo, implicara también una suerte de anomia en donde pues no puede haber ni siquiera en un tema en donde está en juego la vida de los mexicanos, puede haber un acuerdo mínimo entre los gobiernos de distintas expresiones políticas o emanados de distintos partidos. De forma que pues eso ha generado una desescalada en el número de contagios, una discusión sobre lo que significa o ha significado el aplanamiento de la curva, y una difusión masiva, pero también contradictoria, de protocolos entre la Secretaría de Salud Federal y las secretarías de salud locales, e incluso entre organizaciones públicas y no gubernamentales con respecto a la pandemia. Bueno, pero ¿de dónde viene este tema que hoy nos convoca a platicar de la libertad de expresión? Pues viene de una Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que se recoge a su vez en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, de ahí que haya hay una asociación que se llama así, artículo 19, y en México se recoge la libertad de expresión en el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual luego nos lleva a diversos artículos en las constituciones locales de las entidades federativas. De forma que el derecho de acceso a la información, la otra cara de la moneda de esto, es también un componente fundamental, ya lo había dicho, de la libertad de expresión. No obstante que en el mundo no siempre se ha legislado de forma en sincronía, vamos a decirlo, sino que el derecho de acceso a la información pues es un derecho mucho más moderno, mucho más reciente, que se ha venido incorporando a los textos constitucionales y legales, especialmente en América Latina. Y ese derecho de acceso a la información pues es un derecho ya constitucional en México, que no debería de haberse anulado, limitado, ni siquiera en tiempos de emergencia sanitaria, cuando, y ahí la gran paradoja, es precisamente cuando es más importante. Ya Sonia se refirió de algunos casos y algunos ejemplos de cómo esa limitación, esa suspensión de plazos, esa anulación temporal del derecho a saber, pues nos ha traído más complicaciones y ningún beneficio en realidad. Y uno se pregunta por qué los órganos garantes del Estado mexicano, el INAI, el ITEI en Jalisco, han establecido suspensión de plazos cuando esta debería de ser uno de los giros esenciales en México. Así como dijeron que la salud era un giro esencial, así como dijeron que los medios de comunicación, y por eso no podemos parar en la obligación de informar, éramos un giro esencial en el decreto del presidente, no entiendo por qué organismos de Estado como el INAI y como el ITEI pues se establecieron en suspensión y pusieron en suspensión un derecho constitucional que no debió de haberse anulado, limitado o postergado justamente y especialmente durante una emergencia sanitaria que, como ya lo he dicho, para poderla abordar y para poderla gestionar correctamente se requiere el indispensable derecho a saber, es decir, que exista acceso a la información y que existan transparencia sobre las cifras oficiales de que dispone el gobierno, y algo que vino como consecuencia sobre el gasto público que se va a destinar para esta emergencia sanitaria. Nos hemos dado cuenta también que los gobiernos con no sé si con la circunstancia o el pretexto de la pandemia, pues han contraído montos exorbitantes de deuda pública con muy poca información respecto de cómo se va a aplicar esa deuda.
que en términos de la propaganda gubernamental han dicho que los montos tienen que ver con la emergencia sanitaria y con la reactivación económica, pero que en los proyectos de deuda no se ve claramente cómo se van a aplicar para efectivamente solventar esos rubros que se dice han sido afectados tanto de la economía como de la salud. El caso de Jalisco ha sido paradigmático en ese tema, porque se adquirieron 6,200 millones de deuda en el contexto de la pandemia. Tal vez eso coincidió con el tiempo en que el gobierno mostró mayor atención con las restricciones de movilidad, y una vez que se aprobó la deuda, pues el gobierno soltó el cuerpo, se relajaron las medidas sanitarias, volvieron a abrir toda clase de negocios, se disparó la curva de contagios y después se desentendió totalmente del asunto, al grado que hoy están cines, teatros y salones de fiestas abiertos, cuando seguimos reportando uno de los momentos de mayor número de contagios y de mayor número de muertes. Simplemente en los 2 últimos meses han muerto más personas por COVID durante las últimas 2 semanas respecto de los últimos 3 meses. Y eso te dice que, bueno, pareciera que las medidas de contención, los cierres, la invitación a quedarse en casa, la autoridad del gobierno para restringir la movilidad en la ciudad y fuera de la zona metropolitana, se dio para generar un clima que permitiera que la opinión pública estuviera de acuerdo en que el gobierno contrajera esa deuda exorbitante sin pedir mayor explicación, como si tratándose de una emergencia sanitaria se anularan todas las disposiciones de ley para contraer deuda y para contratar deuda. Y entonces pedimos 6,200 millones, de los cuales 3,000 no supimos exactamente para qué. No había proyectos que definieran exactamente en qué se iban a aplicar, y hoy sigue sin haber la transparencia necesaria en una deuda que ya es de los jaliscienses, pero que no sabemos en qué se va a aplicar. Y cuando las personas que están contagiadas por COVID y que tienen una circunstancia de salud delicada llegan al sector público de salud, pues se encuentran con que no hay medicamentos, con que no hay atención, con que no hay camas. Metieron muchos millones de pesos a un hospital privado que no recibe pacientes de COVID, o que se niega a atender a los pacientes que llegan con COVID-19, y no existe un portal, no existe un acceso a la información, no existe un documento que explique con claridad para dónde va ese dinero que con el pretexto del COVID se adquirió como deuda y que hoy parece que va para un conjunto de obras que nada tienen que ver ni con la infraestructura de salud ni con los daños que pudo haber causado a la economía los efectos de esta pandemia. Antes de agotar esta intervención, aunque veo que todavía me queda un poco de tiempo, quiero hablar también de un tema que tiene que ver con la infodemia. Es decir, otro tema que se puso de moda, que hemos venido discutiendo y que tiene que ver con este gran reto para la libertad de expresión que significa la información falsa. Porque según una encuesta realizada por ESET Latinoamérica, nada más en el mes de mayo del 2020, más del 80% de los encuestados aseguró que durante lo que iba de esa pandemia recibió o tuvo contacto con noticias falsas relacionadas con el COVID en un 72% y en un 51% a través de la red del WhatsApp y en un 36% a través de portales de noticias en Internet muy poco confiables. Esto también ha sido un tema que afecta a la libertad de expresión, porque esa libertad de expresión se ve de alguna manera desestimada por el cúmulo, por la cantidad, la saturación de información falsa, deliberadamente falsa, que circula en la red. Y también nos enfrentamos a casos como el del presidente de Estados Unidos, que llegó a sugerir a la población inyectarse un desinfectante para prevenir o curar el COVID, lo cual dio como resultado más de 100 envenenados en Estados Unidos por seguir la idea del primer mandatario que increíblemente sigue siendo presidente de la nación después de haber provocado la muerte de gobernados por estar desinformando desde la jefatura de Estado del país más poderoso del mundo. Ese es un ejemplo.
¿De qué forma las noticias falsas o la información en tiempos de pandemia, la infodemia que la definió la Organización Mundial de la Salud, afecta los aspectos informacionales claves de una sociedad? Primero, a través de teorías conspirativas sobre el origen del virus y el eventual hallazgo de una vacuna. Segundo, promoviendo información falsa sobre cómo se contagia y cómo se expande ese virus. Tercero, sobre supuestas curas o tratamientos, remedios o brebajes que nadie ha comprobado y que luego la gente acude a esto, gasta dinero y termina dañando su salud. Y cuarto, sobre medidas inexistentes con alcances diferentes a lo dispuesto por las propias autoridades. Vamos, la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo internacional que debiera de estar a la vanguardia de este tema, parece ser que como organismo internacional ha demostrado la poca eficacia de la cooperación internacional, porque, por ejemplo, la OMS ha sido, a pesar del tamaño, la responsabilidad y de los médicos que posee, ha sido incapaz de asumir, sino muy tarde, que el uso del cubrebocas era una medida necesaria. Fueron de los últimos en asumirlo y parece una gran contradicción. Bueno, por si todo lo que ya he dicho fuera poco, no solo los médicos han sido objeto de agresión física y verbal en el cumplimiento de su deber durante lo que va de la pandemia, también lo han sido los periodistas. En el marco de esta emergencia sanitaria en el que el acceso a la información es una necesidad, justamente las agresiones contra periodistas representan una vulneración de los derechos de las y los mexicanos. Durante la pandemia, la violencia contra periodistas se ha intensificado en varias entidades del país. De ahí se han acumulado y se han documentado más agresiones contra la prensa, por ejemplo, en Puebla, que es el estado que más reporta durante estos meses una agresión contra periodistas, en un 19%, la Ciudad de México, que incrementó la violencia contra periodistas en 15%, y el Estado de México con un 9.6%, que son pues estados en donde además por la concentración poblacional pues debería de ser la información una herramienta para la mejor gestión de la pandemia, pero parece ser que quienes tratan de escudriñar en la información, quienes tratan, a pesar de todos los obstáculos, las suspensiones, las vacaciones que se han dado los órganos garantes en plena pandemia, quienes aún así buscan información y la publican, pues terminan siendo objeto de violencia, objeto de censura, objeto de medidas disciplinares aplicadas por los dueños de los medios que no son periodistas, pero que procesan quejas desde el poder público para acallar, para socavar a quienes en el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la crítica señalan las deficiencias, las inconsistencias o las contradicciones de los gobiernos que le están costando en este momento ya 58,000 vidas a los mexicanos. Yo con eso termino mi intervención. Muchas gracias, maestro Gabriel. Bastante interesante la ponencia que nos pone a consideración el día de hoy, y con todo el gusto pasamos ahora y le cedemos el uso de la voz al periodista, porque ya nos aclaró que no es doctor, pero al periodista Agustín del Castillo. Tiene el uso de la voz. Adelante. Agustín, está cerrado tu micrófono. Perdón, ya ahora sí me escuchan, ¿verdad? Gracias por la oportunidad. Un saludo a mis compañeros, a Gabriel, a Sonia y a la universidad por esta oportunidad para reflexionar. Coincido con Sonia respecto a que esto en realidad es una situación que ya estábamos viviendo desde mucho tiempo atrás. Hay una crisis para los medios de comunicación que ya acumula lustros, prácticamente 15 años de forma muy acusada. Hay también una tendencia preocupante que podríamos también hablar de un periodo similar por parte de los gobiernos de controlar el discurso y por ende de controlar el periodismo y a la información. Me parece, sin embargo, que tomando un poco lo que dice Gabriel, estos tres países
que tienen el liderazgo poco honroso a nivel mundial de muertes por COVID-19, que son Estados Unidos, Brasil y México, coinciden. Justamente les toca enfrentar el problema de la pandemia con gobiernos que podemos calificar sin ningún problema, creo que a estas alturas ya nadie lo discute, gobiernos populistas. Son gobiernos que tienen una preferencia por la propaganda, por el control del discurso, por el control de la información, porque pues plantean disrupciones en el entorno institucional democrático y la necesitan entonces secuestrar de algún modo la información para que la gente entienda que son un viraje, un cambio, una transformación radical de cosas que efectivamente y no ganaron de casualidad estos gobiernos. Efectivamente, estamos arrastrando crisis tremenda, nuestras instituciones no funcionan bien en nuestros países, tenemos un déficit democrático en el sentido de que la gente vota, pero no ocurren los gobiernos por los que la gente vota. A veces la gente ni siquiera sabe por quién vota. Esto se da mucho, sobre todo en Brasil y en México, pero sin duda también en Estados Unidos. Hay una eficaz manipulación de la demanda pública para llevar al poder a líderes, caudillos, demagogos, que son los que están ahora al frente y que están generando pues un estado de cosas que es crispado, que es enfrentado, porque es parte de lo que ellos necesitan para legitimar su ejercicio del poder. O sea, es inevitable que en el discurso esté siempre el enemigo, el contrario, el opuesto, el corrupto, el impuro, como ustedes le quieran llamar. Esto varía de acuerdo al grupo que esté analizando el tema. En Estados Unidos vamos a ver muy recurrente esto entre los grupos más radicales de derecha. No solamente es el tema de la corrupción, es el tema también de la pureza, es el tema del racismo, es el tema de, en el caso mexicano, sin duda, este viejo maciosare, este viejo problema de que somos víctimas del resto del mundo, se quieren robar nuestras riquezas impresionantes y bueno, son cuestiones que no hemos podido superar porque nuestras instituciones han fallado. Tenemos 30 años de transición democrática, ha fallado, por ejemplo, el sistema educativo, no estamos mejor en términos críticos, en términos de análisis crítico como ciudadanos que los que estaban en los 90 cuando empezó esta transformación, no estamos mejor también en otros tipos de instituciones como salud, creo que la pandemia lo está evidenciando de forma muy clara, no hay una salud universal, creo que nadie lo puede discutir y la crisis se torna peor porque justamente las instituciones no estaban preparadas para hacerles frente. Entonces yo creo que esto es muy importante tomarlo en cuenta. Entramos a la pandemia, entramos al contexto del COVID-19 ya con una crisis política, crisis institucional, y bueno, el periodismo está inmerso dentro de esa crisis. La apuesta de los gobiernos populistas, tomen cualquiera de los que les digo, tómenlo incluso los gobiernos subnacionales, creo que el caso Enrique Alfaro en Jalisco, el caso de Guanajuato, el caso de Chihuahua puede ilustrar perfectamente esto también. Hay una ofensiva clara contra la libertad de prensa. La libertad de prensa que, como bien dice Gabriel, pues es un fundamento, es un pilar. Los países que tienen libertades democráticas no carecen de medios de comunicación. Pueden ser buenos, pueden ser regulares, pueden ser malos, pero siempre tienen una variedad de medios de comunicación que pueden excederse, que pueden cometer muchos errores, pero que están ahí para subrayar este derecho a disentir y este derecho a equivocarse incluso, que son cosas muy importantes que hay que subrayar, porque en el discurso gubernamental está muy acusado el tratar de buscarle siempre un detalle mínimo o menor o quizás a veces importante a lo que hace un medio para descalificarlo como una fuente de información válida para los ciudadanos. Es muy paradójico que estemos en un momento también de gran efervescencia informativa, como bien decía Gabriel, el tema de la infodemia se deriva en buena medida a que tenemos una posibilidad enorme de informarnos de las fuentes más diversas. Está esta revolución digital que nos alcanzó a todos desde hace ya un buen tiempo y bueno, ahí se pueden incluir cualquier tipo de discursos, sean buenos, regulares o malos, sean ciertos, sean falsos o sean una mezcla de estos que es de algún modo la ensalada que hace posible
el conocimiento impreciso, la infodemia, la falsedad, nunca viene sola, es lo que quiero decir con esto. La falsedad requiere algunos datos ciertos, algunos elementos que la fundamenten y que le den legitimidad. Esto es muy viejo. Si uno se va a los famosos protocolos de los años de Sion que hizo la policía zarista hace más de un siglo para fundamentar los pogromos contra la población, la minoría judía en Rusia, pues se va a dar cuenta que siempre ha existido esta tendencia al conocimiento inventado para manipular a la población. Lo que sucede es que con las redes sociales se potencia de una manera brutal y teníamos ya presentes antes de la pandemia también cosas como, por ejemplo, este movimiento mundial contra las vacunas, que es muy preocupante y que está teniendo un auge nuevo y que está generando que mucha gente salga a la calle a protestar contra las medidas de protección sanitaria que toman los gobiernos y que además apunta a que quién sabe si cuando tengamos la vacuna ansiada en algún momento del año que entra, mucha gente rechace vacunarse. Entonces, sí son elementos que están haciendo crisis, no porque se hayan inventado ahora, sino porque esta revolución digital hizo posible que todo esto pudiera difundirse de forma más plena. Tenemos una democratización impresionante, pero no solamente de la información verdadera, de cualquier tipo de información, y esto es una cuestión que nos tendría que preocupar muchísimo, porque los medios de comunicación necesitamos entonces mandar el mensaje de que nosotros podemos garantizarle a la gente una información bien cernida, bien fundamentada, que le permita confiar y saber que lo que está leyendo en los medios formales es orientador verdaderamente de una toma de decisiones. Creo que este es el gran reto que los medios tenemos que tomar, pero estamos luchando contra esta enorme cantidad, este enorme volumen de información mezclada de falsedades y verdades, por un lado, y por otro lado estamos luchando contra gobiernos democráticos que no les interesa la legitimidad de los medios, porque los medios son, por esencia, y esto es una cosa que no se nos puede olvidar, son un contrapoder. Los medios van a estar ahí para denunciar los excesos, los abusos. Me parece muy pertinente lo que dice Sonia, no es solamente la pandemia, es todo lo que hace el gobierno, justamente lo que hay que ponerle la lupa, porque es una trampa terrible que nos suspendan la información, la transparencia, pero se siguen haciendo cosas que tienen efectos sobre esto. O sea, volvamos al tema de lo que también mencionaba Gabriel, un gasto que se aprueba, una deuda que se aprueba por el caso de Jalisco, pero que no sabemos en qué se va a aplicar, es una trampa terrible, pero estamos con menos herramientas que hace un año o que hace 5 para saber exactamente a dónde caminamos. Aquí aplica muy bien este famoso dicho del presidente López Obrador, que les cayó como anillo al dedo. Les cayó como anillo al dedo a todos los gobiernos porque están haciendo cosas aprovechándose de la circunstancia de la pandemia y aprovechándose de que la transparencia tiene una suspensión, entre comillas, para poder introducir una serie de cambios que están dentro de su esquema de poder que pueden afectar y que se están afectando y que van a afectar decididamente nuestra calidad de vida democrática. Sonia decía que el tema medioambiental no tiene que ver con esto. Yo solamente subrayaría, cualquier tema de interés público es político. De hecho, parte de la crisis institucional también se ha reflejado en el bajo financiamiento de instituciones ambientales, en el abandono de las áreas naturales protegidas, donde está la mayor parte de la riqueza biológica del país, donde están las mineras ahí instaladas acosando para destruir los recursos naturales y donde están los grupos delincuenciales de narcos y de otros, porque recordemos que el narco también se ha diversificado y se ha convertido en un factor político impresionante en más de la mitad del territorio nacional. Bueno, si renunciamos a una política medioambiental, estamos entonces renunciando a la capacidad del Estado para regular los espacios territoriales más ricos, donde viven 20 millones de mexicanos y donde está prácticamente en disputa el futuro del país, porque los servicios ambientales son el eje, son el fundamento, más que eje, el fundamento, el cimiento de toda la actividad económica, social y política. Entonces, es el futuro del país lo que está en juego si abandonamos las políticas medioambientales. Y bueno, están también estos proyectos estrella, como Tren Maya, como Dos Bocas, que por supuesto que no tienen un componente ambiental menor, es fundamental el componente ambiental cuando haces cambios de suelo, cuando afectas ecosistemas tan valiosos como los manglares, en el caso de Dos Bocas,
o la selva mejor conservada que le queda a América del Norte, que es la Gran Selva Maya, que es la península de Yucatán, que es Chiapas, que es incluso pues hasta llegar a Chimalapas, que sería el istmo de Tehuantepec. Entonces, son cosas que tienen que ver con la política, son cosas que tienen que ver con las decisiones públicas, con la decisión del presupuesto, con la vida de los mexicanos, y son cosas que no podemos dejar de lado. Me parece entonces, ya con eso termino, que necesitamos subrayar que el ataque a pretexto de los errores o a pretexto incluso de la corrupción de algunos periodistas contra el sistema de medios o contra la prensa, no es un ataque que se dé de forma ingenua o que se dé sencillamente porque se busca la pureza democrática. Es evidente que hay una gran incomodidad por el aspecto de contrapoder, de contrapeso que ejercen los medios, y bueno, pagan justos por pecadores, porque entonces si yo descalifico a los grandes informadores o a los más mediáticos, doy pie a que justamente haya acciones de linchamiento y de ataque contra periodistas de a pie, contra los reporteros que van a levantar las noticias que se difunden en los noticieros y que no son esas estrellas de las que estamos hablando, no son estos que fueron beneficiados con las carretadas de dinero del gobierno federal durante el sexenio de Peña Nieto, o que fueron beneficiados también por Aristóteles Sandoval en el caso de Jalisco. No, es el periodista de a pie que es precario, que no tiene a veces ni seguro social, que no tiene ni siquiera el equipamiento adecuado para trabajar. Entonces, es una embestida que no podemos dejar de denunciar, aunque estoy de acuerdo yo en que necesitamos ser autocríticos y reconocer los grandes pecados del sistema de medios. No podemos considerar que esto es un interés superior al interés de un país democrático en que se mantengan funcionando los medios, y sobre todo que es el ciudadano de a pie, el ciudadano que enciende el televisor, que lee las redes, que compra el periódico, el que debe sancionar a fin de cuentas la buena o la mala prensa, y no el gobierno. El gobierno no puede tener este papel de purificador de la vida democrática. Me parece que hay un exceso tremendo. Hay también, por eso se ha hablado, y me parece que esto es otro tema que daría para otro webinar, el gran riesgo que hay también para el Estado laico con todos estos discursos de pureza, muchas veces fincados en valores religiosos. Y no han renunciado a coquetear con esto ni el presidente de la República, como lo sabemos bien, que tiene la fuerza moral del no contagio y que se ha permitido no usar un cubrebocas, que es un mensaje pésimo para millones de mexicanos, como un gobernador que dice que Dios lo mandató para salvar a Jalisco del mal y de la corrupción. Recordemos que este mismo gobernador dijo que los medios eran precisamente enemigos de su cruzada por purificación de la vida pública, y cuando hablamos de cruzadas y de purificaciones y de corrupción y de bien y mal, perdón. Disculpa, perdón. ya con eso termino. ¿Sí? Ya con eso termino. Cuando hablamos de cruzadas contra la corrupción, de pureza, de bien y mal, desde un actor público de un Estado laico, estamos mal y caminamos a un precipicio que seguramente va a derrumbar, o hay un altísimo riesgo que derrumbe las libertades democráticas. Perdón. Muchas gracias, muchas gracias. Por respeto a la licenciada Sonia, sabemos que se tiene que retirar. Este es un tema bastante complejo en el sentido de que tenemos que tomar las vertientes del derecho internacional, de que la noticia se genera a niveles exorbitantes y que finalmente no depende a veces de las legislaciones existentes para poder garantizar esos derechos, sino todos los protagonistas que formamos parte de esta sociedad en cuanto a la toma de decisiones en temas y de derechos tan importantes como son el acceso a la información, la salud, la transparencia y sobre todo a que esa información sea verdadera. Aprovecho, maestra Sonia, esta oportunidad para, si usted quiere concluir con algo en especial, podemos concederle 1 o 2 minutos porque sabemos que su tiempo está medido, entra noticiero, entonces pues le agradecemos su participación en este webinar, su información fue muy valiosa y pues como usted considere retirarse en el momento que usted vea que es oportuno, sin embargo, si quiere dar una conclusión, adelante.
más me gustaría redondear un poquito sobre el papel que han jugado los medios de comunicación en la pandemia, que yo sí lo destacaría, porque justamente en estos dos puntos y en el que enfatizaba más Gabriel Torres acerca de la información falsa o lo que hemos conocido como la infodemia también, el trabajo de los medios formales ha sido muy importante. Entonces, la invitación para que las personas busquen estas fuentes de información que nos permitan a todos tomar las mejores decisiones en un momento en que tomar decisiones adecuadas es clave. Creo que muchos medios de comunicación, yo destacaría, por ejemplo, la labor que ha hecho el sistema de la Universidad de Guadalajara por no solamente con el equipo que tenía, sino ampliando el equipo, ampliando las coberturas y por supuesto con una mayor carga de trabajo para muchos de mis compañeros, de tratar de dar la mejor información, pero sobre todo una vigilancia estricta de la calidad de esta información. Creo que en un momento como el que estamos viviendo, la seriedad con la que los medios de comunicación y la responsabilidad con que asumen el papel que les corresponde es básico. No solamente la información estrictamente relacionada con la pandemia, sino incluso a pesar de la molestia de muchas autoridades con la vigilancia de las decisiones que toman, de las acciones que realizan y de la forma en que se gastan el dinero. Creo que en esta parte los medios de comunicación tienen que asumir la responsabilidad y creo que la corresponsabilidad que puede haber del ciudadano es pues acudiendo a la información de los medios formales para saber qué es lo que está sucediendo en torno a esta pandemia. Y les agradezco mucho la invitación. Gracias a usted, maestra Sonia. La despedimos a nombre de la Defensoría de los Derechos Universitarios que preside el doctor Jaime Dante Aro Reyes. Estamos muy agradecidas con su participación y agradecidos. Y pues, como siempre, preparándonos cada día más en estos temas tan importantes que, por supuesto, la Defensoría se ha preocupado por promoverlos y difundirlos. Y pues, como dice el maestro periodista Agustín, pues quizá dé para otro webinar. Muchas gracias, licenciada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues continuando con este webinar, en este momento vamos a dar apertura al espacio de preguntas y respuestas para todo el público que nos está siguiendo desde las redes sociales. Y tenemos para el maestro Gabriel Torres la siguiente pregunta. Pregunta Jesús Quintana, ¿qué opinión tiene sobre la vuelta al pasado con la persecución, cese y actos intolerantes y de violencia hacia periodistas y comunicadores en este sexenio por parte del Estado, en particular por el gobierno federal? Y además les manda saludos y muchas felicitaciones a los ponentes. Bueno, saludo a Jesús. Sí, yo creo que en términos de libertad de expresión, tanto el gobierno federal como el gobierno de Jalisco tienen ahí un común denominador. Ambos se quejan de la prensa formal, la clasifican. El gobierno federal, presidente, se empeña en hablar de los conservadores y de los liberales, refiriéndose a los medios que lo aplauden y a aquellos que lo critican. Y en Jalisco, pues el tono es mucho más burdo, porque aquí se les ha llamado incluso medios basura, periodistas vendidos y otra clase de insultos que se reciben. Yo quisiera distinguir que este derecho este derecho a libertad de expresión no es de los medios, es de los periodistas y de los ciudadanos, porque los medios, pues muchos medios son formalmente un negocio legítimo, por supuesto, pero un negocio. Pero el derecho de la libertad de expresión no es un derecho de los medios, es un derecho de los periodistas, de los ciudadanos en ejercicio de periodista y de aquellos también que sin ser periodista desean expresar con libertad el derecho a la libertad de expresión. Ahora, ¿cómo podemos medir el derecho a la libertad de expresión o qué tan efectivo está ocurriendo el derecho a la libertad de expresión? ¿Qué tanto se vive o se puede ejercer? Pues yo creo que se puede esto medir si nosotros podemos entender
¿qué tanto es posible disentir con los gobiernos? ¿Qué tanto es posible no estar de acuerdo con los gobiernos, opinar distinto, sin recibir necesariamente la presión, la medida disciplinar, el amago de los entes del gobierno o de los entes públicos con poder económico o político? Sobre todo en un momento en que los medios como negocios de la información pues están sufriendo una profunda transformación, algunos asumiéndola, otros no tanto, y por eso muchos de ellos también con graves crisis económicas, porque los públicos se están moviendo hacia la era digital de la información y hay muchos medios que pues de alguna manera no han asumido con la actitud vanguardista que la velocidad del cambio está imponiendo, y entonces hay muchos medios que hoy tienen una suficiencia financiera precaria o ya incluso entrando en la insolvencia financiera y dependiendo cada vez más de la inversión publicitaria de los entes públicos para mantenerse ante la falta de creatividad para transformarse. Porque no es que los medios estén desapareciendo, cada vez hay más información y cada vez hay más medios. Lo que pasa es que los medios análogos, como los conocimos el siglo pasado, pues eso sí, vienen a desaparecer si no generan un ecosistema de información que alimente no solamente el papel, el micrófono o la cámara, sino todas las plataformas. Pero ante ese proceso de cambio y de que muchas empresas traen finanzas precarias y que no han encontrado el nuevo modelo de negocio que les permita tener una suficiencia financiera holgada para poder tener también esa independencia editorial, pues hoy se hace cada vez más patente, y eso te lo puede decir cualquier trabajador de un medio, sobre todo de un medio comercial, cada vez se hace más patente que una queja de un gobernante, que una queja de un ente público que invierte en publicidad oficial, pues puede derivar en el despido, en una medida disciplinaria para un periodista, en la terminación anticipada de su relación laboral con el medio en el que trabaja, porque lamentablemente la mayoría de los medios de comunicación no son propiedad de periodistas. Es realmente raro que un medio de comunicación sea una iniciativa empresarial impulsada por un periodista. Entonces, pues los hombres de negocios no necesariamente entienden ni se solidarizan con los códigos que animan el actuar de un periodista. Y por eso es que cuando ellos sienten que se ven afectadas sus finanzas, no tienen la menor reserva en poner sobre la mesa la cabeza de un periodista o de un crítico que ejerce su libertad en un medio a cambio de sostener una inversión publicitaria de un ente público. Esa es una realidad que hoy estamos viendo. Digo, ejemplos creo que sobran y no me estoy refiriendo a nadie en particular, sino a un fenómeno que ocurre en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa incluso, y que se viene reflejando ahí. Curiosamente, esto ocurre en los medios tradicionales, mientras que los medios disruptivos, es decir, estos nuevos sitios donde la gente se informa, sí han tomado medidas bien interesantes con respecto a la libertad de expresión y al derecho a la información fiable en tiempos de la pandemia. Y voy a cerrar con esto porque yo creo que hablarle de esto al público de la universidad y a los universitarios resulta interesante. Facebook, por ejemplo. ¿Qué ha hecho Facebook frente a esto? Incrementó el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para marcar y eliminar desinformación y contenido que califica como ofensivo, y abrió una página informativa sobre el COVID-19 con ánimo de difundir material verificado de fuentes confiables. Además, anunció que alertaría a las personas usuarias involucradas en una dinámica de desinformación sobre el COVID-19 porque dieron no me gusta a un contenido, lo compartieron, por ejemplo. WhatsApp. ¿Qué está haciendo WhatsApp, este servicio de mensajería? En alianza
con la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, decidió proporcionar líneas directas de mensajes a través de un bot con las que se puede entablar una conversación para ofrecer orientaciones simples, guías de acción y recomendaciones generales para que las personas estén mejor informadas sobre la pandemia y en consecuencia puedan reducir la propagación de rumores. Asimismo, prohibió el reenvío de mensajes en cadena para evitar la propagación o la viralización de estas fake news. ¿Qué está haciendo Google? Google decidió eliminar información peligrosa o engañosa sobre el COVID-19 en YouTube, en Google Maps, en Google Play y en todos los anuncios mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial. Además, se asoció con el gobierno estadounidense para desarrollar un sitio web dedicado a la educación, prevención y conocimientos de recursos sobre la enfermedad. Instagram, ¿qué está haciendo esta red social? Incluyó una alerta educativa en la parte superior de los resultados de la búsqueda para contactar con las personas y ponerlos en relación directa con la Organización Mundial de la Salud, y tomó medidas más severas de eliminación y moderación del contenido relacionado con el coronavirus que no cumpla con los requisitos de verificación de datos por terceros. Twitter aumentó el uso del aprendizaje automatizado para detectar contenido potencialmente abusivo y manipulador, sin suspender permanentemente ninguna cuenta, pero sí restringiendo mensajes. Lo supimos y lo vimos. Twitter sancionó al jefe de Estado de la organización del país más poderoso del mundo. A Trump le ha vetado algunos tweets porque el presidente de Estados Unidos, imagínate que una red social tenga que moderar el discurso irresponsable de un presidente y de un jefe de Estado. Estamos viendo el poder de estas plataformas, la capacidad que tienen de estas plataformas, pero también la responsabilidad. Y lo traigo todo esto a cuenta, Agustín, lástima que ya no está Sonia, porque ojalá y los medios tradicionales que se dicen tan importantes y fuentes tan confiables estuvieran también trabajando en esto, en moderar a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los presidentes de la República y dejarles de publicar dichos que son potencialmente desinformativos, irresponsables y que perjudican a la población. Yo creo que esto, lo que hace Twitter, Instagram, lo que hace YouTube, lo que hace Google, lo que hace WhatsApp, nos pone en la muestra de hacia dónde debería de ir la moderación necesaria que los medios de comunicación que se dicen tradicionales, las grandes fuentes de la información, deberían hacer en el contexto de una pandemia en donde los políticos y los gobiernos han reaccionado de forma tan desastrosamente descoordinada que ponen en riesgo justamente la vida y la salud de las personas. Muchas gracias, maestro Gabriel. Creo que bastante clara la respuesta y por supuesto que agradecemos toda esta información que nos proporciona. Otra de las respuestas es otra de las preguntas es para el periodista Agustín, y pregunta Octavio Rodríguez Fabián, ¿qué medidas existen? O de lo contrario, ¿qué medidas legislativas podrían tomarse en contra de la infodemia o libertinaje de expresión? Bueno, yo siempre he pensado que tenemos que modernizar este corpus legal que fundamenta a los medios de comunicación en México. Ha habido muchos esfuerzos, ha habido muchos debates. De repente las fuerzas del mercado, estos medios de los que hablaba Gabriel, se oponen a ciertas regulaciones que surgen respecto no al derecho del gobierno, sino al derecho del lector, del ciudadano, que me parece que ese debe ser el eje de legislar respecto a la libertad de expresión y libertad de prensa, porque digo, ninguna libertad es libertad absoluta, todas requieren una regulación, pero esto normalmente en nuestros países, sobre todo que tenemos una tradición democrática muy endeble, suele ser pues una manera de tratar de controlar a los medios y no de una regulación verdadera a favor del beneficio público. Entonces me parece que tendría que darse una gran discusión que, bueno, de algún modo ya se ha dado y ya ha habido algunas iniciativas que han prosperado a medias respecto al derecho del lector, respecto al derecho de la audiencia. Algunos medios han tomado decisiones que me parecen mejores todavía, como es el caso de medios de la Universidad de Guadalajara, tener un ombudsman
o un ombudsperson que de algún modo defiende el derecho de la audiencia, al cual, por ejemplo, si se emite una noticia de dudosa calidad, la audiencia tiene derecho a reclamarle al medio y se hace una especie de dictamen por parte de este personaje que determina si se violaron o no los derechos de la audiencia. Creo que son cosas que habían empezado a hacerse. Yo recuerdo, pues me tocó formar parte del proyecto del siglo XXI en los años 90. Una de sus grandes novedades fue el primer medio en México que yo sepa que tuvo un defensor del lector, y esto se trasladó después a Público cuando se funda y se fue generando en muchos medios. Ahora se da en muchos y otros se han retrocedido y han considerado que un defensor de la audiencia es un estorbo. ¿Por qué consideran esto? Pues porque evidentemente es un poquito lo que dice Gabriel Torres. Hay un problema de relación con sus patrocinadores que hace que muchas veces no se le quiera dar la razón a alguien que hace una crítica justa respecto a un tema de interés público. Entonces, bueno, creo que podríamos migrar los medios con la autocrítica, que eso sería lo más valioso, que cada medio tuviera este tipo de instituciones para poder defender a las audiencias. Creo que sería más sano incluso, pero me parece que tenemos que tener la legislación totalmente modernizada con todas las bases para que se pueda ejercer también el derecho de la audiencia, el derecho de réplica, por ejemplo, que también de algún modo ha tenido avances importantes, y Gabriel sabe mucho de este tema porque ha estado muy metido en todas estas discusiones. Creo que tendríamos que evolucionar. Hablaba también Gabriel del tema de el uso del recurso de los gobiernos para controlar a los medios. Bueno, tendríamos, si queremos modernizarnos, no se va a tratar de eliminar los presupuestos públicos de la publicidad de los medios, se va a tratar de regularlos y se va a tratar de que no sea el que le caiga bien o le caiga mal al presidente de la República. Hoy vimos, por ejemplo, un decreto de la Función Pública para castigar a la revista Nexos, que es crítica respecto al presidente López Obrador. Estas cosas me parece que son propias de repúblicas bananeras, en las cuales no hay un soporte debido a la acción del gobierno, y sobre todo que se piensa que el presupuesto es parte del patrimonio del gobernante en turno. No, necesitamos evolucionar y caminar hacia una regulación del financiamiento con base en una legislación objetiva que indique por qué se invierte en determinado medio, qué ofrece a la audiencia, qué ofrece al ciudadano, y por qué es importante. Incluso, esto es una discusión que se ha dado en Europa. Bueno, Europa tiene una tradición democrática que no tenemos aquí, pero digo, el ejemplo de Francia es muy emblemático. Cuando la crisis se dio de forma muy fuerte, empezó pues en los medios formales, pues hubo aprobación de partidas públicas para los medios formales, pero sin los condicionamientos de vas a difundir mi mensaje y mi propaganda. ¿Por qué? Porque una sociedad democrática considera que es valiosa una institución como un medio de comunicación, y que si hace su trabajo bien, la audiencia tiene derecho a exigirle que lo haga cada día mejor. Entonces me parece que hay varias cosas, pero podríamos empezar, retomando el inicio de la pregunta, y con esto termino mi respuesta, podríamos empezar con una moderna legislación para la cuestión de los recursos públicos para medios de comunicación que nos surge, porque no podemos seguir viviendo con esto de que castigo o premio, o que como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, decide crear sus propios medios porque se siente incómodo con las preguntas de los periodistas, los considera poca cosa, y entonces él decide que es mejor tener sus medios que le difunden sus videitos simpáticos donde habla de Dios y habla de los intereses de la sociedad, e ignorar los cuestionamientos de los periodistas. Estas son cosas, son anomalías democráticas que no podemos permitir. Necesitamos entonces evolucionar a un moderno sistema legislativo que permita tener medios más sanos, medios que no se presten al chantaje, medios que no sean el vil negocio que permite a veces secuestrar la libertad de expresión y la libertad de opinión. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes como expertos. A nombre del doctor Dante, le damos el agradecimiento por su participación a este nuevo ciclo de webinars que se está llevando a cabo por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Gracias al público que nos acompañó y nos siguió durante este tiempo en este webinar, y pues esperemos que se vuelva a reiterar con otro tema de bastante importancia. Agradecemos su colaboración, y al público les pedimos que nos sigan en las páginas oficiales de Facebook y Twitter.
Muchas gracias y buena tarde tengan todos ustedes. Hasta luego. Buena tarde, gracias. Gracias, buenas tardes.